Sabes, Alberto, gracias por haber vuelto. Son generosos, como siempre, que eres prácticamente el diputado más popular siendo Izquierda Unida. Bueno, gracias, muchas gracias sobre todo a vosotros, ¿no?, por la invitación. Y bueno, lo de popular, la verdad que en principio, además, políticamente suena mal, ¿no? Pero lo cierto es que... No, políticamente suena mal. No, porque se asocia Eso será para ti. Hombre, claro, efectivamente, para mí. Tienes el verbo fácil, no solo por capacidad demostrada, luego recuerdo parte de tu currículum, pero eres de boca caliente. De boca caliente te refieres a una persona que dice, yo creo que soy una persona que dice las cosas tal y como la siente, y estamos viviendo un momento en el que efectivamente hay que ser sincero con la realidad, y eso pues puede llevar a que haya pues una crudeza que no es otra cosa que la crudeza que hay en la calle. Desde una responsabilidad institucional, esa crudeza que tú ya asimilas y que has vivido en tus carnes, has tenido hasta amenazas de muerte y tal, ¿no? Tampoco las dimensionaría o no, me parece intolerable, pero eso no te lleva a ser especialmente prudente. No, yo creo que además hay que resistir, porque son amenazas de muerte de sectores que vienen acumulando mucha frustración, mucho odio, que no tiene nada que ver con la sociedad que algunos queremos construir, que es una sociedad pacífica, una sociedad basada en la razón. Todas estas personas que están basando sus principios y sus actividades, incluso sus amenazas de muerte, en esa sinrazón, en ese odio, intentan por supuesto frustrar nuestras expectativas de comunicar, y por eso nos amenazan de muerte, para que nos callemos. Yo creo que ser prudente sería, en ese sentido, prudencia malentendida, sería darles un espacio que no merecen, es el del silencio. Yo creo que tenemos que decir lo que creemos, lo que pensamos, sin miedo a ser linchados, incluso diría, yendo a una exageración, ¿no? Si creemos en una idea es porque la tenemos razonada, la tenemos argumentada, y tenemos que intentar convencer a los demás desde el pacifismo, y siempre va a haber gente cabreada, y algunas de esas personas, como hemos sufrido desgraciadamente, yo particularmente, pueden llegar a amenazarte de muerte y a intentar pues frustrar esas expectativas, pero yo creo que no podemos ceder ante esa intolerancia. Y cuando esa firmeza, digamos, en el planteamiento de posiciones o a la hora de soltar, es que Twitter es muy complejo, son 144 caracteres y por muy hábil que se sea, a veces la dureza de una idea expresada en pocas palabras se multiplica, ¿no? Puede hacer daño a otras personas, no ya que te produzca a ti una amenaza intolerable, sino que haga daño a otras personas, como te ocurrió cuando hiciste el comentario sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulando la doctrina Parot. Claro, desde luego, siempre que estamos en un medio tan limitado, y es un medio que no es un medio preparado para la reflexión serena, es un medio prácticamente de comunicación muy fluida, muy rápida, muy inmediata, que tiene su ventaja pero tiene sus inconvenientes. De hecho, a mí lo que me gusta es tener mi blog, donde te permite expresarte las dimensiones que consideres oportuno y no limitado a esos 140 caracteres, que es otro tipo de comunicación. Pero en cualquier caso, en este caso concreto de lo de la doctrina Parot, evidentemente pues hay mejores y peores formas de expresarse, y evidentemente todas, incluso las mejores, están sujetas a una mala interpretación o una tergiversación. Pero en este caso concreto hay que pensar que lo mismo que me amenazaron a mí de muerte, se ha amenazado a los jueces del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal de Derechos Humanos. Por lo tanto, no es tanto una mala interpretación, sino que entendieron bien que algunos estamos de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, y que eso ya nos convierte erróneamente, por supuesto, en cómplices de actividades criminales como eran las de los etarras. Creo que ese es el razonamiento erróneo, considerar que esa sentencia sea algo que está bien, algo que hay que acatar. Considerar eso no te convierte necesariamente en cómplice de esa gente criminal, ¿no? Y entenderlo de esa forma es lo que lleva pues directamente, como hemos visto desgraciadamente, pues a un sector de la derecha más beligerante a amenazarme de muerte a mí, pero eso es lo de menos, amenazar de muerte también al expresidente Zapatero, al considerarlo cómplice, a los jueces del Tribunal de Estrasburgo, extranjeros y el español, es decir, un clima absolutamente incomprensible. Insisto y zanjamos este tema, porque esto te ha llevado incluso a discutir con compañeros de filas, como fue Pedro aquí en Málaga, Moreno Brenes, etcétera, ¿no? Tú hacías mucho hincapié en un tuit determinado en que la defensa de los derechos humanos era obviamente algo irrenunciable y tal, pero aquí hablamos de un tecnicismo jurídico que, basándose en la intolerable retroactividad de la ley, anulaba la doctrina Parot. Pero hay
interpretaciones y sobre todo hay un sentimiento de justicia en personas afectadas a las que les va a costar mucho, hombre, desde el punto de vista emocional, entender que quienes han sido asesinos de sus familiares. Tú mientras me estás hablando has dicho la violencia brutal de ETA, has dicho criminales, yo sé que estás pensando lo que dices y lo has dicho con intención también. Entonces, en ese sentido, ya con esto pasamos a más cosas, pues sí se puede producir daño desde alguien que, te repito, es un diputado en el Congreso, que sí, que fuiste el más joven del Congreso y todo lo que tú quieras, que ese es otro, ¿no? Pero eso te define también, ahora hablamos de eso. Bueno, yo creo que no, que es un enfoque erróneo, ¿no? Porque hay una cuestión que está clara. ¿Es un enfoque erróneo el que yo te estoy haciendo? Sí, creo que sí, porque no todas las víctimas han opinado lo mismo que se puede derivar de esa frustración, que es comprensible. Es decir, el dolor de las víctimas es incalculable, no tiene forma de medirse, desde luego. Pero no todas las víctimas piensan esta sentencia de la misma forma. Hay víctimas que se han pronunciado a favor de acatar la sentencia, es decir, en los términos en los que yo mismo estoy manteniendo. Por lo tanto, sería en primer lugar erróneo homogeneizar ese comportamiento de las víctimas. En segundo lugar, es una cuestión técnica, pero por eso hay que desglosarla, porque es que lo que nosotros mantenemos es que los derechos humanos son para todos, incluido para la alimaña más grande que pueda haber en este planeta Tierra, también son los derechos humanos para él, y particularmente, porque eso es lo que nos diferencia de ellos, es lo que nos va a diferenciar de ellos, que matan, tiran disparos por la espalda, por la nuca, y evidentemente ellos no respetan los derechos humanos, pero lo que nos va a diferenciar de ellos es ese respeto a los derechos humanos. Y hay uno de esos derechos, el principio técnicamente jurídico, que es el de la no retroactividad, es decir, que para que haya delito tiene que haber ley. Y eso es algo que incluso yo, hablando con diputados del Partido Popular, antes de la pronunciación de la sentencia, ellos daban por hecho que iba a ocurrir esto, es decir, había un clima técnico que estaba dado por hecho que Estrasburgo iba efectivamente a echar para atrás esta doctrina, que no fue sino una cuestión muy chapucera. Entonces, lo que se ha generado ha sido pues una falta de descontrol por un gobierno que no ha podido mitigar, digamos, ni controlar esto. No creo que se esperara finalmente el proceso tan rápido ni sobre todo las consecuencias. La discrepancia que se pueda tener incluso entre miembros de partido, como puede ser pues el compañero Pedro, pues son discrepancias ideológicas, pero yo estoy convencido de que Pedro entiende que todos los que estamos en Izquierda Unida estamos contra el terrorismo y que evidentemente respetar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo no te sitúa en un lado distinto al que hemos estado siempre, que es contra ETA y contra cualquier actividad terrorista. ¿Os hizo daño, Alberto, Ezker Batua y su manera de actuar en el País Vasco durante años, aunque a ti te pilla tan joven que yo no sé hasta si puedes tener, no sé, memoria política, digo ya muy adulta, ¿no? No, tengo memoria política, pero evidentemente sobre todo el momento más álgido pues fue previo a mi entrada política, ¿no? Y entonces, claro, eso pues creo que aparte es una buena señal, ¿no? El hecho de que haya personas que nos introducimos en la política ya en un clima de paz y digamos de un clima totalmente distinto al que había antes. Ezker Batua sí nos hizo mucho daño, pero por un lado fue una cuestión de estrategia que no era compartida ya desde entonces del federal. Hay que recordar que Ezker Batua ya no es parte de Izquierda Unida, es decir, que las diferencias eran profundas y tanto por un lado de acusaciones de corrupción que se demostraron ciertas, pues se les expulsó y por diferencias estratégicas. Entonces, la política en este estado que tiene que ver con el nacionalismo, con el enclave territorial, lo estamos viendo en estos días, para una izquierda es muy complicada. Y Ezker Batua pues estuvo con muchas contradicciones que efectivamente pues al final han devenido en esa ruptura y ahora mismo Izquierda Unida su referente no es Ezker Batua, que sigue existiendo pero ya no está dentro de Izquierda Unida. Yo hablaba de tu currículum, hay que reconocértelo, eres el licenciado en Economía por la Universidad Malagueña, tienes el máster de Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense, eres miembro de ATAC, no había otras siglas. Bueno, la verdad es que proviene de Francia, ¿no? Sí, es complicado, además es un nombre muy largo. La organización que, en fin, intenta vigilar y controlar a los mercados financieros, ya ven que sin éxito, pero bueno. Sin éxito desde 1998, es decir, mucho antes de que se convirtiera en un espacio de debate natural el hablar sobre la prima de riesgo, los mercados financieros, la deuda pública, ya se estaba diciendo que podía pasar lo que ha pasado. Sin embargo, pues efectivamente el hecho de que fuera sin éxito ha derivado en esta crisis. Oye, eras un jovenzuelo en el Congreso, sigue siéndolo en cierto modo, no has cumplido los 30, pero eras un jovenzuelo. ¿Cómo se madura en el Congreso? O sea, ¿se puede madurar siendo diputado?
Sí, no, yo creo que maduramos a partir de nuestra experiencia personal y profesional, efectivamente. Además, tú no vas vestido de diputado. No, no, de hecho voy normal, voy como voy por la calle o incluso... Bueno, Cayo Lara tampoco, ¿eh? No, y en general hombre, el grupo a Cayo de izquierda... Lara le sienta a veces peor, pero bueno. El grupo de la izquierda en general pues vamos pues como vamos en la calle, es decir, en condiciones muy normales. Esta legislatura se permite así, porque en la anterior legislatura por lo visto pues había que ir con un determinado protocolo, pero eso se ha abierto la posibilidad de ir pues como nosotros queramos. Y yo creo que eso está relacionado con lo de la madurez que planteabas, porque yo tengo 28 años, pero yo creo que lo importante no es la edad física, biológica, sino la capacidad de argumentar, de tener detrás un modelo de sociedad que quieres debatir, deliberar con alguien con el que no estás de acuerdo y ver quién tiene razón. En eso debería consistir el Parlamento, que de ahí viene, ¿no?, de hablar, de poder hablar, de deliberar. Desgraciadamente creo que el Parlamento no tiene esas funciones, pero eso sería otro tema. Yo creo que en el Parlamento pues lo importante es el hecho de cómo valorar a un diputado, pues esa capacidad, ver si argumenta, la forma en la que intenta convencer. Ahí es donde está la madurez o la inmadurez, y por eso creo que puede haber gente muy inmadura con 60 y muchos años y gente muy madura con menos años, con 20, con 25. Va a depender más de lo que nosotros percibamos como experiencia, digamos, política. ¿Gente como el presidente de Mercadona te van a invitar a cenar pronto? ¿No? Lo dudo mucho. Haciendo amigos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un ideario político muy claro en el cual nosotros combatimos la desigualdad, luchamos por un modelo de sociedad donde impere la justicia social y cuando tenemos a determinadas personas, como puede ser Emilio Botín o Amancio Ortega, que son personas reputadas socialmente, ¿no? Hay una idea general, salvo Botín por la crisis financiera, pero porque se le asocia con ser un banquero, que es lo que es, pero son personas que son muy adineradas, son ricos, están en esta pirámide de la riqueza, donde nosotros no vamos a alcanzar nunca el resto de la población, pero es que está relacionado. La riqueza de unos muchos está relacionada con la pobreza, de unos pocos está relacionada con la pobreza de muchos. Y entonces nosotros lo demostramos que, por ejemplo, el año pasado, desde el 2012 al 2013, el número de multimillonarios en España creció un 13%. En un país de 6 millones de parados. Es decir, el enriquecimiento, la concentración de la riqueza en unas pocas manos está relacionada con el empobrecimiento de la mayoría. Entonces, nosotros tenemos que decir eso, y a veces hay que ponerle nombre y apellidos, y no es por una cuestión personal, es una cuestión ideológica. Después, evidentemente, no le caeremos adecuadamente o bien a estas personas, pero es parte de nuestra crítica. Cuando esos multimillonarios, o algunos que creen que es lógico que haya multimillonarios y que haya otras clases menos enriquecidas o incluso desheredadas, lo que argumentan es que lo que quisieras es ser tú uno de ellos, y si fueras uno de ellos serías igual que ellos o peor. ¿Qué dices? Bueno, es una crítica moralista bastante falaz, en el sentido de que ni siquiera se puede demostrar, ¿no? Evidentemente es prácticamente un insulto porque no puedes demostrar, no es un argumento, es simplemente pues una forma de desviar el debate. ¿Todos los millonarios son gente poco recomendable? No necesariamente, y además habría que definir que es poco recomendable. Lo que sí está claro es que en este país los multimillonarios, muchos de ellos, pues se han enriquecido pues a través de la explotación de los trabajadores, es decir, de bajar los salarios y permitir que cada vez más parte de su trabajo lo apropien ellos como grandes empresarios, como grandes accionistas. Son personas que además pues tienen la SICAV, instrumentos financieros para pagar un 1% de impuestos, son personas que utilizan los paraísos fiscales, bueno, lo hemos visto sistemáticamente. Esas opciones las permite el Estado y los mecanismos de control de los mercados financieros y de la banca, y en fin. Efectivamente, y eso es parte también de la crítica, de decir, bueno, señores, es que resulta que Mariano Rajoy no se reúne con cualquiera, se reúne con los grandes empresarios que están proponiendo continuamente bajar las condiciones laborales. Estos grandes empresarios, la COE, hemos visto además el anterior presidente de la COE cómo ha acabado o cómo está acabando, ¿no? Casos de corrupción, de malversación de fondos, pero que son personas que nos invitan a bajarnos los salarios. Bueno, que nos invitan, que presionan para que se nos bajen los salarios legalmente, para que se baje el salario mínimo interprofesional, para que trabajemos más horas, para que nos chinaricemos en el sentido técnico de la palabra, mientras ellos se quedan con el dinero a través de mecanismos como el que el anterior expresidente de la COE, o utilizan los paraísos fiscales, o presionan al gobierno, incluso diría, lo chantajean para que les bajen los impuestos a los ricos, porque te amenazan, te dicen, como me suben los impuestos me voy del país. Es una forma de chantaje. Entonces el poder real está en esas personas. Y no queremos que se vayan del país, ¿no? Por lo que veo. Bueno, a nivel personal a mí me daría igual, la cuestión es Pero es que no puedes ir por ahí. Ellos gestionan capital.
Ellos gestionan capital, gestionan empresas, que son medios de producción, es de lo que vivimos, del trabajo. Entonces, evidentemente, es una forma de amenazar, que en muchos casos es en realidad también falaz, porque el Estado tiene herramientas que si quisiera podría hacer, pues movimiento de capitales, lo ha habido en España durante mucho tiempo, lo hay en América Latina, lo hay en todos los países prácticamente del mundo desarrollado, no así de esta Unión Europea actual, pero hay mecanismos, en definitiva, para hacer que los ricos paguen lo que tienen que pagar. Es más, no solo lo que tienen que pagar, lo que indica la Constitución que tienen que pagar, que nuestra Constitución dice que quien más tiene que pagar, que es el sistema fiscal progresivo. Y hoy en día, por ejemplo, los técnicos de Hacienda sitúan en 80.000 millones de euros el dinero que se pierde en fraude fiscal. Fraude fiscal que nosotros a veces asociamos, porque nos han intentado convencer, con el fontanero que no te da factura, pero los propios técnicos de Hacienda sitúan que el 75% de ese fraude fiscal son grandes fortunas y grandes empresas. Es decir, es ahí donde hay que poner la lupa. Pero claro, hay mucha gente, o mejor dicho, poca gente, pero con mucha capacidad de presión, que no está en absoluto interesada en que se les meta la mano en el bolsillo, la lupa en la cartera, para saber qué están haciendo, que, como hemos visto con Urdangarín, y que creo que esta crisis está sirviendo por lo menos de pedagogía al respecto, que es una forma de saquear el dinero de todos. Tú sí pides facturas. Sí, bueno, pedimos factura. Lo que pasa es que yo tengo unos gastos muy normalitos y no soy una gran empresa que utilice las facturas como forma. Tú fuiste de los primeros en poner tu nómina ahí y explicar un poco lo que se cobraba como diputado y todo esto, ¿no? Sí. En el Congreso, lo que generó en parte, siguió alimentando esa petición de que se hicieran públicos los emolumentos de todos los diputados y todo esto. A pesar de todo, de vez en cuando se te pone en el ojo de la lupa y se te buscan prebendas y posibles facturaciones. Claro, hay que pensar que nosotros lo que hacemos es entender el espacio público, la gestión del Estado, el dinero público como lo que es, el dinero de todos. Por lo tanto, si a mí me están pagando con el dinero de todos, corresponde que la gente sepa cuánto estoy cobrando. Sería absurdo que no se supiera cuánto se me está pagando como mi condición de representante público. Lo que ocurre es que nosotros, en Izquierda Unida, tenemos un principio, y es que nosotros no estamos en política para enriquecernos ni para profesionalizarnos, sino por una cuestión ideológica. Pero ya hay políticos profesionales en Izquierda Unida, lo digo por el tiempo que llevan acumulando cargos, aunque sean distintos, durante demasiados años en democracia. Pero en cualquier caso eso sería otro tema. Nosotros, a partir de nuestra filosofía, lo que hacemos... Yo tengo que sacarte temas. No, por supuesto, pero si nosotros lo que hacemos, aprovechando, como tenemos esa concepción, nosotros lo que hacemos es donar una gran parte de nuestro sueldo. Por ejemplo, yo el año pasado doné el 30% de la cantidad total. Sí, bueno, al partido solo se le dona una parte, nosotros después es en torno al 10%, el resto se dona lo que uno quiera, ellos cooperativas, de trabajadores o huelga. Entra dentro de... Es una parte que hacemos... en el reglamento. No, el reglamento solo es un 10%. Luego nosotros hacemos voluntariamente para considerar que finalmente nos quedemos con un sueldo... Se ha convertido en una costumbre casi ley. Bueno, como... Claro, pero es una cuestión de dignidad. Entonces, frente a los sobresueldos de unos partidos, nosotros tenemos infrasueldos, por decirlo de esta forma, es decir, donamos una parte. Y eso no es porque creamos que lo que se paga a los políticos es excesivo o que pagarle menos va a arreglar la crisis, es por una cuestión de ética. Es porque la política debería ser algo con lo que tú transformas la sociedad, no en lo que tú entras en una carrera y vas enriqueciéndote, haciendo contactos y haciendo redes clientelares a las que desgraciadamente hemos estado mucho tiempo acostumbrados. Entonces, efectivamente, es un enfoque absolutamente distinto, aunque a veces pues, se nos intenta, como bien has señalado, meter en el mismo saco y decir todos sois iguales, y hay que plantearse. ¿De verdad alguien piensa que Rajoy es igual que Cayo Lara o Rubalcaba es igual que yo, incluso en su modo de vida, en su forma de ver la pues ideología? Supongo que no, Alberto, y por eso en parte unos votan a unos y otros votan al otro. Claro. En todo caso, no sé, vas al cine, estoy pensando en ti, porque nos conocemos ya de hace algún tiempo y te veo siempre en esa primera línea de batalla con un discurso muy... incluso corrigiendo de manera habitual al entrevistador, cosa que me resulta estupenda. ¿Vas al cine? No sé, sí, tengo una vida muy normal. Vamos, de todas formas no te corregía, simplemente discrepaba con el enfoque. Muy bien, sí, está muy bien, pero te pregunto. Sí, tengo una vida muy normal, pues lo que puede tener pues, una persona como de 28 años, como son los que tengo yo, pues salimos a tomar, nosotros terminamos de votar en el Congreso y entonces pues me voy con mis amigos, que son casi todos de mi edad. ¿A qué hora llegas al Congreso, por ejemplo? El Congreso pues suele empezar o a las 9 de la mañana o a las 4 de la tarde en función del día, y a veces suele terminar pues sobre las 10 de la noche o las 11 de la noche, entonces es el momento apropiado para tomar unas cuantas cervezas por Madrid con un grupo de amigos, o ir a una casa, jugar, es decir, jugar a juegos de mesa. Por ejemplo, yo soy muy digamos, amigo del Risk. Estar matizando cada palabra, ¿no? Y tener que estar... No, pero yo creo que lo entiendo, ¿no? Pero eso debe de ser
No, yo creo que cuanto más concreto... ¿Tú juegas al RIS? Al RIS, efectivamente. Ahora, si yo fuera malo, digo, ¿te gusta conquistar el mundo? ¿Ves? Es que esto es terrible. Sí, pero es parte del juego. En ese momento está claro que entra dentro de un marco muy concreto. ¿Y no juegas al palé? Qué curioso, al Monopoly, siendo... No, siendo economista no. Sobre todo al RIS, al ajedrez. El ajedrez me gusta mucho. Y después en lo que, digamos, la vida real de fuera de un espacio como una casa, pues jugar al fútbol en la medida que quedan posibilidades, ¿no? De tiempo me refiero, porque no es lo mismo jugar al ajedrez que jugar al fútbol. ¿En qué posición juegas? Pues extremo izquierdo, precisamente. Extremo izquierdo. Además siempre he jugado al fútbol desde chico. Antes de tener conciencia política ya jugaba al fútbol y jugaba en esa suele posición. ser normal, ¿eh? Sí, Quiero decir. es normal. Aunque los valores y los principios sí que creo que son algo que uno va consolidando desde antes. Es decir, son valores que nos han dado nuestros padres, principios, cómo nos comportamos frente a nuestros semejantes. Son cosas que un chaval de 10 años los va interiorizando, cómo se comparte con el hermano, la fraternidad, no solo con la familia, sino también con el vecino, con el entorno. Eso se va inculcando y vamos interiorizándolo. Pero luego, al desarrollarlo, es cuando adquieres una conciencia política que evidentemente va a estar relacionada con esos principios y esa educación que te han dado desde antes. Oye, está bien que defendáis la reforma de la ley electoral, es lógico, porque Izquierda Unida se encuentra normalmente en una posición minoritaria, pero tocando pelo. Y entonces es lógico que pidáis una mayor justicia a la hora del reparto que dispone la ley DONT, pero al fin y al cabo la ley DONT también está para todos desde el principio, desde que se adoptó, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cada uno en su posición, mientras el PSOE se sienta muy votado, como sigamos así viendo los resultados en el CIS, veremos a ver si también va a abogar, sí, bueno, por cambiar la ley, perdóname, o no, si el PP sigue subiendo o no, quiero decir, eso es obvio. ¿Por qué no ponéis el empeño en las listas abiertas y en la limitación de mandatos? Por ejemplo, que yo considero que sería una transformación democrática que iría poco a poco calando en el sentido de coparticipación en el Estado de Derecho de la ciudadanía, una ciudadanía que a veces parece una don tancreda, ¿no? Y que han alimentado con tanto consumo que normalmente está mirando pantequera. Pues estoy de acuerdo, es decir, lo que pasa es que creo que son compatibles. Se puede utilizar tiempo para reclamar una ley electoral que haga honor a la justicia de decir un individuo, un voto, es decir, una persona, un voto, que valga lo mismo, para que así se refleje verdaderamente el sentir político de una comunidad, como puede ser en el Estado español, pero que eso es compatible con incrementar la democracia dentro de las propias organizaciones políticas, porque seamos claros, actualmente los partidos políticos no son entidades democráticas, son entidades muy rígidas, son entidades muy rígidas que generan unas inercias que acaban teniendo pues unas redes clientelares dentro de los propios partidos. Entonces eso hay que corregirlo para que digamos, la voluntad de los propios militantes se vea reflejada en la voluntad del líder, digamos, corresponsal, el jefe de ese momento, ¿no?, de la formación, porque sin esas redes clientelares que hay en medio, hay que democratizarlo y hay que incrementarlo. Entonces sí, yo creo que hay que hacer muchos de esos procedimientos. Me gusta, por ejemplo, uno que es el del revocatorio, que estamos pensando en ver cómo abrimos el debate ya para ponerlo en marcha. El del revocatorio es pues que la capacidad de la militancia de poder, a lo largo de los 4 años en los que dura el mandato, de poder revocar a un cargo intermedio del partido porque consideres que no lo está haciendo apropiadamente. Es decir, que no haya que esperar que transcurran 4 años para que un representante tuyo, tanto dentro del partido como fuera, es decir, a nivel español, tenga que seguir. Es decir, tú tengas la capacidad de decir usted lo está haciendo mal o usted ha sido imputado y aunque no se quiera ir, la militancia lo va a echar. No va a querer ser nadie diputado, ¿eh? Bueno, yo creo que hay que ser un diputado, es un representante público. Y en la medida que no se sienta la gente representada por él, pues entonces no estará haciéndolo bien, se tendrá que marchar. Creo que es la primera vez que me he hecho reír a mí mismo. Sí, bueno. Pero bueno, no sé, será el catarro. No, ese es el momento también. ¿Qué os ha pasado? Nosotros lo hemos hecho fatal porque no nos hemos enterado de bueno, el recorte de Wert en el tramo que había quitado de financiación de las becas Erasmus en el Boletín Oficial del Estado. Gente como la Taberna Global sí, y jóvenes a los que afectaba, y luego chicas como Laura Zornoza, pues se ha presentado con sus 3 cajas llenas de firmas, casi 200.000, y se ha sentado con un secretario de Estado. ¿Qué os ha pasado a vosotros? Hombre, nosotros, aparte de que cuando se ha descubierto, evidentemente nosotros hemos sumado a todas las críticas hechas, lo cierto es que los gobiernos tienen una
perversa manía que es de meter determinadas disposiciones muy importantes en leyes que a veces ni siquiera están relacionadas, las meten como disposición adicional, y nuestro grupo parlamentario es un grupo parlamentario chico, somos 11 diputados, no tenemos los gabinetes estos de Estados Unidos, es decir, yo hago mi trabajo yo solo, mi discurso lo hago yo solo, yo me leo las leyes yo solo, estudio la ley yo solo, y además sigo a dos ministros, a Guindos y a Montoro, entonces eso da lugar a ver cuál es la magnitud. Es muy simpático el error. También. Lo de Guindos está muy... No, bueno, me refería evidentemente a Guindos. Guindos se ha apuntado un tanto haciendo a la banca dar un paso atrás respecto a quién iban a contratar precisamente como... Sí, porque en ese caso era, bueno, un caso más, ¿no? Flagrante claramente, que hacía, ya no podía dejarlo pasar. ¿Quién te llevas mejor, con Guindos o con Montoro? Ellos se llevan entre sí muy mal. Yo mantengo en una dulce equidistancia. Ese cotilleo porque... yo no lo sabía, perdona mi ignorancia. Sí, Guindos es una persona, digamos, más orientada a la profesión de economista, a la profesión profesional, digamos, a la gestión de empresas. Él era parte de Lehman Brothers. Sí, pero eso es más o menos evidente. Pero tú, ¿por qué sabes que se llevan muy mal? Sí, pues porque hay muchos elementos contradictorios entre ambos ministerios, entre la economía y entre la hacienda. Y evidentemente eso tú lo tiene dices que ver por lo que vislumbras de sus decisiones y sus discursos. Efectivamente. Pero que no les has visto tirarse los trastos a la cabeza. Bueno, no de forma directa porque queda feo en un gobierno, pero yo que tengo que hacer el seguimiento a ambos, a lo que es el Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía, a los dos, percibo claramente las diferencias en los discursos y las pequeñas pullillas. ¿Te llevas mejor con Guindos? No, me llevo igual de mal con los dos, es decir, a mí no me preocupa. Es decir que te llevas mejor con uno, no pasa nada, ¿eh? No, pero no es el caso. No es el caso porque nosotros vamos a la ideología, es decir, los dos van hacia la misma dirección, aunque entre ellos tiene otro careo importante en el Congreso, ¿eh? Sí, claro, hemos hecho interpelaciones, que son debates entre un ministro y un diputado, y he tenido con Montoro y con Guindos, además varios de ellos. En los dos hay respeto, es decir, en ambas personas hay respeto hacia mi persona, hacia como diputado y como representante, pero no hay ni mucho menos lo que podríamos llamar un afecto. Alberto, hay muchos temas que se quedan en el tintero, te vienes otro día. Por supuesto, cuando queráis. ¿Sí? Hombre, yo encantado. ¿Cómo estás tan liado? Llevamos 3 semanas retrasando este encuentro, porque no has podido. Bueno, pero yo creo que es una actividad, o sea, estamos felizmente liados, es decir, porque se deriva de mucha actividad, ahora están los presupuestos, la reforma de las pensiones, y como decía, somos una organización chiquitita, y entonces los que somos portavoces de presupuestos, de pensiones, de economía, de hacienda, pues permite que tengamos menos tiempo, pero además, decía felizmente, porque cuando vamos a los sitios, cuando vamos a dar una charla, porque nosotros, por ejemplo, en mi caso, la labor que hago en el Congreso es un porcentaje mínimo de mi actividad real. O sea, yo mañana me voy a Jaén, a Linares, a dar una charla, y el otro día estuve en Valladolid y en por todas partes, y allí hay una recepción de la gente muy importante. En Valladolid hubo 600 personas. Entonces, claro, eso es una manifestación de que, de momento, parece que la gente está contenta con nosotros, y yo creo que eso permite dar esperanzas. En Andalucía ha habido gente que celebró que Izquierda Unida tocara poder, pero ha habido otra gente de la izquierda que criticó mucho que Izquierda Unida no se hubiera mantenido, aún votando la investidura a Griñán, no se hubiera mantenido fuera de las posiciones de poder. Claro, así fue un debate. Era una oportunidad de oro, ahí era una oportunidad para definirse. Además, para colmo, coincidió, creo recordar, con cuando en Grecia la izquierda rehusó la misma oferta de gobierno, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, Izquierda Unida tiene ahí un debate abierto que lo va particularizando, porque hay que pensar que en Asturias era un modelo, en Extremadura fue otro y en Andalucía el otro, es decir, tenemos todas las combinaciones. Yo estoy más de acuerdo con el de Asturias en su momento. Eso no quiere decir que las cosas sean blancas o negras, quiere decir que hay que plantearse una estrategia, una táctica y ver. Yo no soy contrario a pactar con el PSOE, ni con el PSOE ni con ninguno por principio, es decir, los pactos no se hacen con las organizaciones, se hacen sobre el papel. Ni con el PSOE ni con ninguno. Claro, hay que hacer un pacto sobre el papel y decir, a ver, ¿cuál es la ideología? ¿Cuál es la ideología? Si vamos a pactar, ¿para qué? Eso es lo importante, el para qué. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a ponerlo en el papel. Y mientras se cumpla, seguiremos. Y si no se va a poder cumplir, no seguimos. Eso es en todas circunstancias. Entonces, por eso me parecía que no había que dejar pasar al PP, que es un partido popular, es un partido reaccionario en muchos elementos, y entonces con ellos no va a haber espacio. También hay contextos y situaciones. Efectivamente, Alberto, eso es lo que hace diferente. Si alguien pactara en un momento determinado, por ejemplo, con el PP, cuando el caso Bárcenas estaba en lo más alto, desde el punto de vista informativo y moral, pues tiene que arrostrar también las consecuencias del aval que da en ese momento a alguien que va a ser gobierno, cuando eso le podía producir una catarsis en negativo que quizá podría limpiar pues ciertas estructuras del partido. Efectivamente. Y en Andalucía
es exactamente parecido. Sí, bueno, sí. El caso de Bárcenas y el caso de los ERES... vosotros entráis a gobernar con los ERES, claro. El caso de Bárcenas y el caso de los ERES es cualitativamente el mismo. Lo único que cambia son las cantidades que se han saqueado, pero en el fondo no deja de ser la usurpación de dinero público para beneficio privado y para redes clientelares. Por lo tanto, lo mismo. No vamos a decir que otra cosa que no sea esa. Ahora bien, creo que eso es importante, por lo tanto, separar lo que es gobernar con cogobernar. Izquierda Unida entró, afortunadamente puso unas condiciones con respecto a que no hubiera ningún imputado, que no significa que sean culpables, los imputados son simplemente que hay indicios de que son culpables, pues que no haya ningún imputado en el gobierno, o sea, un espacio común que comparte Izquierda Unida con el PSOE, que no haya en ese espacio común nadie que esté manchado por el caso de los ERES, ni una persona, y hasta ahora se ha cumplido, es decir, aquellas personas que han estado imputadas rápidamente han sido excluidas de ese espacio común, pero recordemos que es un espacio común, digamos, es un espacio de intersección. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que suscribir todas las políticas del Partido Socialista. Nosotros somos Izquierda Unida, el Partido Socialista es otra cosa, y tenemos un espacio de intersección que creemos que es favorable a la ciudadanía. Mientras eso creamos que sigue siendo favorable a la ciudadanía, vamos a mantenerlo, pero no vamos a suscribir lo que haga el Partido Socialista. Y hay muchas veces que a mí me acusa gente del Partido Socialista, dice, es que eres desleal. Yo no soy del Partido Socialista. Si el Partido Socialista hace algo mal, yo lo voy a decir, y me da igual que se esté cogobernando, porque estamos cogobernando porque la gente no nos ha votado masivamente y no tenemos mayoría absoluta, y hemos aprovechado la oportunidad que se tenía, pero eso es distinto. Entonces, siempre hay que criticar, además no hay que ser corporativista, a mi juicio, a mi visión personal, si alguien roba es un ladrón, y da igual que sea del PSOE, de Izquierda Unida, del PP, hay que ser muy claro y contundente con eso. Por eso, ahí yo no creo que haya ningún problema de momento, porque de momento se está cumpliendo ese espacio común y esas normas que nos dotamos a la hora de entrar en la Junta de Andalucía. No, evidentemente hay polémica, pero creo que hay que hacer pedagogía. Izquierda Unida no está manchada por los ERES, el espacio que toca Izquierda Unida con el Partido Socialista tampoco. En el momento en el que se demuestre, o se sigue cumpliendo la regla o nos tendremos que marchar. Y telegráficamente, y terminamos, y me dejo demasiadas cosas fuera, ¿Cataluña? Cataluña hay un problema político que no es nuevo. Porque algunos tampoco entienden que la izquierda sea nacionalista, por concepto, por definición, por esencia. Pero bueno, claro, Cataluña... no, yo no soy nacionalista, evidentemente. Por los razonamientos hay una izquierda nacionalista y además claramente independentista. Sí, es posible, ¿no? De hecho, yo creo que nacionalista... Es bastante contradictorio con ser de izquierdas. Independentista es otra cosa, porque hemos visto a lo largo de la historia muchos independentistas a la hora de emanciparse de alguna sección, ¿no? Por no falsear la historia. En este caso concreto hay un problema político que hay que afrontar, y es que hay una parte de la población que se siente con una identidad nacional que es catalana. Las identidades nacionales son construcciones sociales, no son cosas materiales, son construcciones sociales. Hay gente que se siente catalana y hay otros que se sienten españoles. Hay un conflicto, y eso no se puede negar, y hay que darle una solución política. Y entonces ahí es donde está la responsabilidad de los políticos, que tienen que dar una solución. ¿Según tú cuál es? Pues según yo, creo que hay que valorar la necesidad de construir un espacio común en el que nos sentamos cómodos. ¿Cómo se llama eso? A mi modo de ver, República Federal, federalismo, porque en España desaparecieron los federalistas, y aquellas personas que en Cataluña quieren sentirse de nacionalidad catalana, pero dentro de un Estado mayor, que se puede llamar España o se puede llamar Península Ibérica, incluyendo a Portugal, lo llamemos como lo llamemos, pero un espacio formal y jurídico mayor que el ámbito de Cataluña, aquellas personas han sido arrasadas, por un lado, por el nacionalismo más conservador catalán y por otro lado, por la falta de entendedera política de la derecha española, que sigue pensando que España es una grande y libre, y no. Hay que entender ya, de una vez por todas, que España hay muchas formas de identidades nacionales y que hay gente que se siente gallega, gente que se siente vasca, gente que se siente andaluza, de nacionalidad andaluza, gente que se siente de identidad catalana. A eso hay que dar una respuesta política. Cerrar la puerta no quita el problema, simplemente pones un tabique. Eso es lo que ha hecho la derecha española continuamente, y eso lo que hace es acumular la frustración y después pasa lo que pasa, que cada vez más gente se quiere ir. Según tú, darle esa respuesta política resolvería el problema. Es que evidentemente es un problema de identidades nacionales, entonces evidentemente hay que poner elementos, una federación, un Estado federal puede ser perfectamente la solución, como ha sido pues otros estados federales, como puede ser Estados Unidos o Alemania. Muchos estudiosos del derecho administrativo, etcétera, el establece autonomías español en la actualidad, con las transferencias que ya hay, en fin, consolidadas, etcétera, es prácticamente, desde el punto de vista jurídico, un Estado federal. Bueno, no estoy de acuerdo, porque los ingresos y cómo se gestionan, la hacienda pública, cómo se gestiona, es muy diferente a como debería ser una república federal. Porque habría que quitar definitivamente del título octavo el criterio de solidaridad interregional.
No, yo creo que hay que ser solidario, y cuando hablamos con una persona que se siente nacionalista de izquierda, ellos dicen que quieren ser solidarios. Es decir, esto es un debate complejo porque no es lo mismo a Artur Mas, derecha catalana, conservadora, empresarial, que alguien de Cataluña, de un barrio de Gerona, por ejemplo, de alguien Girona. de Esquerra. ¿Cómo? O que alguien de Esquerra. Sí, pero Esquerra es muy, además ahora es muy heterogéneo. En Esquerra hay gente que viene del Partido Comunista de los años 70 y otros que vienen de la derecha más conservadora. Entonces, es que es un momento convulso que requiere pues serenidad. Alberto, tiempo. Gracias. Ha sido generoso. Gracias. Nada, gracias a vosotros, y cuando queráis volvemos a debatir.